Yo tengo acá un listadito, me imagino que la mayoría de los que está acá están en condiciones de promocionar. Escríbanme, por favor. De todos modos, bien, buenas tardes, chicos, buenas tardes. Bien. Entonces, yo les voy a entregar el jueves que viene el trabajo. Vamos a ver si lo hacemos en un solo equipo o lo hacemos en dos equipos. Si no son muchos, lo hacemos en un solo equipo. Y si son más de 10, bueno, armamos dos equipos. Entonces yo el jueves que viene les estaría entregando el trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es ver el tema de hoy, que es extracción. Y un poquito yo he adelantado algunas cosas que seguramente ustedes deben haber estado viendo. Y lo que vamos a ver concretamente dentro de los dos tipos de extracción que existen, porque existe una extracción líquido-líquido y existe la extracción sólido-líquido. Vamos a ver la extracción líquido-líquido. La sólido-líquido, bueno, digamos que por tiempo no la vamos a poder tocar, pero sí vamos a tocar la extracción líquido-líquido, que conociendo los fundamentos de esto, ustedes pueden, digamos, que avanzar con el tema de la extracción sólido-líquido. No les va a costar demasiado si es que en el futuro alguno de ustedes está, digamos que, en alguna planta que tenga este tipo de equipos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que la extracción líquido-líquido es una operación de transferencia de masa, estrictamente, y se distingue de la destilación porque la destilación era una operación de transferencia de masa y de calor. En este caso solamente es una operación de transferencia de masa, donde la particularidad es que se van a tratar en el equipo a temperatura ambiente, lo que le da mejor versatilidad, digamos, o complementa junto con la destilación. Complementa las operaciones que tienen que ver con con la aislación o con la síntesis de algún elemento que se encuentre en una disolución. Perdón, chicos, me ahogué un poco. Pero bueno, vamos a decir entonces que la separación líquido-líquido, que la extracción líquido-líquido es una separación de los componentes que existen en una disolución líquida, en una solución líquida, que está compuesta por dos o más elementos. Entonces lo vamos a poner en contacto con otro solvente que es insoluble con el primero. Ahora, si la sustancia que componen la solución original se distribuyen de manera distinta entre las dos fases, no se olvide que van a haber dos fases porque hay dos líquidos que son inmiscibles. Entonces se puede lograr cierto grado de separación que puede incrementarse por el uso de contactos múltiples con este líquido. La solución que ingresa al proceso se llama alimentación y está compuesta por el soluto y el disolvente. Si esta solución la ponemos en contacto con un solvente C, con otro solvente C, que es el encargado de realizar la separación, por lo que sale del proceso una fase, digamos, liviana, rica en el solvente original, a la que, una fase liviana, llamada extracto, que es rica en el solvente, y una fase pesada denominada refinado, que es pobre en el solvente. Eh, Vamos a ver un video donde vamos a tratar de desglosar un poco mejor este tema. Como para que se entienda, así después nos adentramos a el PowerPoint azul con todas las... representa la mezcla de S y F, donde un componente azul será denominado con la letra A y será definido como disolvente de alimentación. Un elemento B, que será el soluto, con una forma roja. Y este último, el elemento C, que será un disolvente de extracción con una forma de color naranja. ¿Ok? Entonces, Ahora, finalmente vamos a vamos a tener una analizar el solución que primer está caso. formada por Tengo los un puntos recipiente azules y donde tengo rojos, mezclados el donde el componente azul es azul y el el componente disolvente rojo, y es el decir, rojo A y es el B. soluto. ¿Ok? A esa Pero, solución, bueno, que pues el soluto nosotros B nos es decidimos soluble separar los en rojos, o sea, sería el el compuesto soluto, A. que Entonces no por es altamente causa miscible. Ahí de está la opción azul. isotropía, por ejemplo, no Lo mismo pudieron sucede si separar tengo por una mezcla de B destilación, y C. vamos a ¿Ok? poder El hacer soluto a es través de una totalmente extracción soluble líquido-líquido. en el disolvente de extracción. Pero si tuviera una mezcla del compuesto C y A, bueno, pues estos no son miscibles, no va a haber una mezcla, se van a formar dos fases líquidas, ¿ok? Entonces, estas características son las que ayudan a que se lleve a cabo el proceso de extracción líquido-líquido. ¿Qué pasa si tengo entonces un recipiente con sustancias A y B y le agrego un tercer componente que sería el disolvente de extracción C? Recuerden que entre las moléculas naranjas y las moléculas azules no hay solubilidad, no se van a mezclar, pero
el rojo sí se mezcla en ambos. Entonces, si hacemos esta mezcla, lo que vamos a obtener es algo así. Se van a formar dos fases líquidas, y parte de las moléculas rojas pasarán a la fase donde se encuentra el disolvente de extracción. ¿Ok? El disolvente de extracción va a retirar parte de las moléculas rojas del azul, y a esta fase le vamos a llamar extracto. A la fase que queda con muy poca cantidad del soluto, le vamos a llamar refinado. ¿Ok? Bueno, ese es el concepto. Y viéndolo en un diagrama de flujo de procesos, lo que tendríamos es que en una etapa de extracción vamos a alimentar, ¿sí?, al compuesto A y B, ¿sí?, como lo teníamos acá. ¿Ok? Y por otra parte vamos a agregar el compuesto C, que también en muchos casos se le llama solvente. Bueno, vamos a tener a salida entonces una corriente que le vamos a llamar extracto, que va a tener los compuestos naranjas, es decir, el C, y los rojos, que son el soluto. Y por otro lado tendremos el refinado, que llevará, ¿sí?, el compuesto A, el disolvente de alimentación, y un poco de soluto aún. Ok, bueno, para tratar estos problemas se ocupan los diagramas de equilibrio líquido-líquido, o los diagramas terciarios o diagramas triangulares. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, si se tienen datos de equilibrio líquido-líquido, como los siguientes, donde tengo, en este caso, un ejemplo de agua, ácido acético y metil-isobutil-cetona, que está abreviado con las letras MIBK, ¿ok?, por siglas en inglés. Si tengo estos datos en porcentaje en peso en refinado y porcentaje en peso en extracto en equilibrio, yo puedo construir diagramas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero, el disolvente de alimentación sería agua, en este caso el soluto sería el ácido acético, y el solvente de extracción o disolvente de extracción sería el metil-isobutil-cetona, ¿ok? Entonces, esas serían las etiquetas que tendríamos que primero identificar. Ahora, lo que hago es que, como esto está en porcentaje peso, lo común es tenerlo en fracción peso, no porcentaje. Entonces, todos estos datos los vamos a dividir entre 100, ¿ok? Y lo que voy a hacer es tomar solamente dos columnas. Una va a ser la fracción en peso en el refinado del compuesto C, aquí lo tengo, ya lo ven, ¿sí? Son los mismos datos, solamente que divididos entre 100. Y también voy a tomar el porcentaje, o la fracción, mejor dicho, de ácido acético o de soluto en el refinado, y aquí lo voy a poner, ¿ok? ¿Sí se nota? Bueno, lo mismo hago en el extracto. Tomo los datos del solvente en fracción, no en porcentaje, en fracción, y también de ácido acético, ¿ok? Solamente ese arreglito. Bueno, estos datos, entonces, los voy a ocupar para construir un diagrama como el que sigue, ¿sí? Es un diagrama triangular muy común en procesos de extracción. ¿Cómo construimos este tipo de diagramas? Bueno, pues lo que hago es tomar, ¿sí?, la fracción en peso, ¿sí?, de solvente contra soluto en refinado, y se va a construir esta línea que acaban de ver, esta línea azul. ¿Ok? Esto va en el eje de abscisas y esto en el eje de ordenadas. Si ustedes lo ven aquí está la fracción en peso del MIBK, y aquí está la fracción en peso del ácido acético. Esta línea azul pertenece a los datos de refinado. Ahora, para construir el resto de la curva, esta curva naranja, lo que hago es tomar lo mismo. En X van a ir la fracción en peso de MIBK, y en Y va a ir la fracción de ácido acético, y con eso se completa la curva. ¿Ok? También puedo construir otro tipo de diagramas, un diagrama de equilibrio, o un diagrama de fracción en peso de refinado de solvente contra fracción en peso de extracto de solvente. Es decir, lo que tomé fue esos datos, van a ir, los datos que están encerrados en esta nube azul van a ir en X, ¿ok? Aquí está la etiqueta, fracción en peso de MIBK en refinado contra la fracción de MIBK en peso, pero en extracto, que queda esta curva, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué se van a ocupar esos datos. Bien. Bueno, este diagrama triangular tiene toda la información de los tres componentes. Por una parte, bueno, pues en el eje de abscisas tengo el peso del solvente, del MIBK. En ordenadas tengo la fracción en peso del ácido acético, y las líneas diagonales representan la fracción en peso de agua, ¿ok? Esta curva que acabamos de dibujar con los datos de equilibrio es el límite de miscibilidad, o el límite en el cual se van a poder formar dos fases. Vamos a ver con un ejemplo. Tengo una mezcla de 30% de agua, 50% de ácido acético y 20% de metil-isobutil-cetona. Vamos a ubicar ese punto. A ver, en 20%, ¿sí? ¿Sí? Vean, 20% en X, porque aquí está la fracción molar de MBK, 50% en ácido acético, y ya había platicado, las diagonales representan la fracción de agua, ¿ok? Ahí en esa marca está ubicado este punto. Bueno, en ese punto yo no tengo separación de fases, tengo una sola fase. Si estoy fuera de esta curva, si estoy fuera de esta región, toda esta región representa una sola fase. Entonces yo tendría una mezcla así, o sea, líquida, pero no se separarían las fases. Ahí todos los elementos estarían visibles, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con este otro ejemplo? Tengo 50% de agua, 20% de ácido acético y 30% de metil-isobutil-cetona. Ok, bueno, pues vamos a ubicar ese punto en el diagrama. Ahí está. En esa marca estoy dentro de la región de solubilidad. Ya rompí, ya me pasé hacia la región donde tengo dos fases, ¿ok? Entonces, dentro de esta región, aquí voy a tener algo así, voy a tener dos fases líquidas, y va a haber ahí separación de las especies químicas que van a estar en equilibrio, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Para esos datos se va a tratar una mezcla, ¿sí?,
de 100 kilogramos por hora de ácido acético y agua, 20% de ácido acético en peso, 80 de agua, y vamos a alimentar, por otro lado, el solvente que es metilisobutilcetona puro, 200 kilogramos por hora. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto va a salir en el extracto? ¿Cuánto va a salir en el refinado? ¿Y con qué composiciones? Bueno, vamos a ver. Tenemos el diagrama de equilibrio triangular, y lo que vamos a hacer primero es separar esto para poderlo tratar en el diagrama. Primero, vamos a asumir que se mezclan. Esto, o sea, no pasa, ¿sí me explico? O sea, el proceso sucede en una sola etapa, en un solo equipo, pero vamos a separarlo por partes para poder analizarlo mejor. Vamos a asumir que primero se mezclan esas dos corrientes y generamos una corriente M. Entonces, bueno, las coordenadas en el diagrama, ¿sí? Por ejemplo, para la corriente de alimentación, ¿sí? En X, es decir, en el peso, en la fracción en peso de metilisobutilcetona, pues es 0, porque esta corriente no lleva nada del solvente, no lleva nada de MBK. Entonces es 0,2 porque en Y, si en ácido acético tengo el 20%. Esa es la coordenada para este punto. Ahora, en la corriente de solvente, como es solamente metilisobutilcetona puro, bueno, pues en X va a ser 1 y no lleva nada del otro, no lleva nada de ácido acético. Entonces, esos puntos pueden ser representados en el diagrama. Aquí está esta coordenada, ¿ok? Y ahí está la otra y la vamos a unir con una línea. Esa línea azul que está ahorita en pantalla es la que representa el balance de materia. Representa la mezcla entre la corriente de alimentación y la corriente del solvente. Bueno, ahora vamos a plantear un balance. ¿Sí? La corriente S más F da la corriente M. Ahí está. Es sencillo, 200 más 100 es da 300. ¿Ok? Y luego por componente, vamos a hacer un balance por componente del componente C, es decir, del metilsobutilcetona. ¿Ok? Haciendo el despeje. La que se desconoce, pues es la composición a la salida. ¿Sí? Y bueno, tenemos ese dato. Con ese valor de composición del solvente, vamos a ir al diagrama triangular, buscamos esa composición, ¿sí? Y localizamos ese punto. Ese punto representa la mezcla, ¿ok? Y tiene esas coordenadas, tiene 0,66 en la composición del solvente, en la composición del metilsobutilcetona, y 0,067 en la composición de ácido acético. ¿Ok? Podemos resolver los balances para los otros dos componentes para comprobar que nos va a dar exactamente lo mismo, pero ya no era necesario con el simple hecho de tener uno y tocar la línea de balance, ya teníamos todas las coordenadas. ¿Ok? Ya habíamos encontrado estas dos, y vean, la de agua es 0,26, efectivamente está entre la diagonal 0,2 y 0,3, ahí más o menos por 0,27, que ya básicamente es el valor de la composición de agua. Ok, bueno, una vez localizado ese punto de mezcla, procedemos ahora a hacer la fase de división, ¿ok? En sí, el mezclador, perdón, el extractor es todo. Si me explico, solamente que aquí estas dos operaciones las utilicé para poder tratar el problema. Pero en realidad la línea punteada es la original, solamente está la etapa de extracción. Bueno, nos damos cuenta que entonces la corriente M se divide entre E y R, ¿ok? Entre extracto y refinado. Entonces, así como hay una línea azul que representa la mezcla de S y F, para dar M, debe haber una línea que represente la unión entre E y R y en medio debe estar M, ¿ok? ¿Cómo encontramos esto? Bueno, hay que buscar qué composición está en equilibrio. No es tan sencillo como cuando suele un flash isotérmico con un diagrama TXY. Aquí se complica un poco más. Vamos a ver cómo tratar este problema. Para eso vamos a usar este diagrama que ya se había construido anteriormente, ¿ok? Y podemos proponer una composición para el refinado, ¿ok? O el extracto, para uno de los dos, pero en este caso vamos a hacerlo para el refinado. Lo que hice fue trazar una línea horizontal desde el punto M hasta tocar la curva de equilibrio, ¿ok? Y una vez que la toqué, bajé hacia X y resulta que toca en punto 2, punto 02, perdón. Bueno, entonces ahora en este diagrama, en el XX, ¿ok? X de refinado contra X de extracto del solvente, voy a trazar también en punto 02 una línea, la toco y checo qué coordenada le corresponde. En este caso le corresponde punto 92. Regreso al diagrama triangular y en punto 92 trazo hasta la línea de equilibrio y uno entre esos puntos una línea que va a representar, ¿sí? A las corrientes de extracto y refinado. Desgraciadamente no coincide con el punto M. Por eso había platicado que era una suposición. Había supuesto el que era recta y luego bajaba y era un punto de partida, pero no coincidió. Debe de coincidir forzosamente con el punto M. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a proponer otro valor aquí. Por ejemplo, un poco más, punto 22, vuelvo a trazar una línea, ¿sí? Y me resultan estas coordenadas ahora. Entonces, con punto 22, en X regreso al diagrama triangular, toco la línea de equilibrio y por el lado derecho, en punto 90, toco la línea de equilibrio y trazo una línea. Y en esas coordenadas sí coincide, ¿ok? Entonces, esas coordenadas, ¿sí? Son las de refinado y de extracto, respectivamente. Para la composición de metilisobutilcetona en refinado, será 0,022 y de ácido acético 0,09. El resto es agua. Y para el lado del extracto tengo 0,9 en metilisobutilcetona, en ácido acético tengo 0,06 y el resto sería agua. ¿Ok? Esta metodología resulta a veces un poco tediosa, pero bueno, es la manera de hacerlo. Tendríamos que proponer, repito, una composición refinado, tocar la línea de equilibrio, ¿sí? Venir a este diagrama, también encontrar cuál es la composición de equilibrio del lado del extracto y trazar estas líneas
a modo de encontrar esa línea que coincida con la alimentación. ¿Ok? Bueno. De esta manera, entonces, ya teniendo estos datos, resulta que para el extracto tengo 90% de metilsobutilcetona, de ácido acético tengo el 6%, aquí están, ya los hemos determinado aquí en la coordenada de este punto, y el resto es agua. Para la parte del refinado, bueno, pues es metilsobutilcetona 2.2%, ¿sí? 9% de ácido acético y el resto sería agua. Bueno, pues para resolver finalmente los flujos, pues solamente hay que hacer un balance de materia, como se muestra a continuación. Se resuelve el balance global y el balance por componente para el solvente. Y encontraría los flujos tanto de extracto como de refinado. Bueno. Bien, chicos, yo creo que con este ejemplo sencillito se puede entender perfectamente la operación unitaria de extracción, por lo menos en lo que respecta a una extracción simple. Vamos a ver ahora otro video que nos va ya a meter un poco más en este tema, de modo tal de que podamos después desarrollar las ecuaciones. Obviamente, ustedes saben de que para trabajar con extracciones siempre vamos a tener un diagrama ternario. No hay forma de escaparnos, ¿no? Bueno, acá, en primer lugar, antes de entrar al video, nosotros tenemos que ir sacando algunas conclusiones. Yo tengo, por X causa, un solvente que trae el soluto que a mí me interesa y que no lo puedo separar por destilación. Por distintas razones. Puede ser que porque tengamos sus puntos de ebullición muy cercanos, ¿no es cierto? Entre el solvente y la solución, que genere un azeótropo, o que el solo hecho de levantar temperatura hace que se degenere el soluto, digamos. Cosas que nos van a obligar a nosotros a sintetizarlo, a separarlo a partir de una extracción. Entonces, yo tengo un disolvente y el soluto, y voy a usar otro disolvente para captar ese soluto, pero obviamente ese otro disolvente sí tiene que tener la particularidad de que sea perfectamente separable del soluto, porque si no estaríamos en la misma situación. ¿Qué es lo que se hace? Se agrega el disolvente, se mezclan y después de mezclar se deja sedimentar de modo tal que se generen las dos fases inmisibles. Y ahí se separan las fases. Y ahí vamos a tener el refinado y vamos a tener el extracto. Nosotros lo vamos a ver a eso en algunos videos que vamos a ver, pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Desde el punto de vista industrial, ¿qué nos interesa a nosotros? Primero, obtener obviamente el solvente que nos permita separar ese soluto, que ese solvente no sea caro, porque ustedes han visto la cantidad que se está usando. Fíjense que para extraer un 6% prácticamente es el 90% era del disolvente C que habíamos usado en el ejercicio anterior. Entonces eso nos da una idea de que la cantidad de solvente que muchas veces se necesita es muy grande. Entonces, ¿qué estamos viendo desde el punto de vista operativo? Que además necesitamos que haya una mezcla, que haya una intimidad grande entre el nuevo solvente y el soluto de la solución. Y por último, necesitamos una decantación o sedimentación, de modo tal de separar las dos fases iniciales. Bueno, eso creo que es la conclusión rápida que podemos sacar de este video que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver algo más armado y que tiene que ver con estas características respecto de respecto de los distintos En este video les que podamos se podría usar o que se nos este presenten microorganismo que se llama, la industria. que hace que se aglomere, es para mantenerse toda aglomerada. Y resulta que ese compuesto extracelular demasiados carbonos es que eso ya se parece petróleo, Aguanten un digamos, poquito. que se llama Botrycoccus brownie, es un alga que para hacer la cohesión entre las células libera digamos, un compuesto extracelular que hace que se aglomere, es para mantener toda aglomerada. Y resulta que ese compuesto extracelular es digamos, botrioxeno. O sea, ven que esto es un C34H58. C34 es demasiados carbonos. Y demasiados carbonos es que eso ya se parece petróleo, digamos. Entonces, por eso es que esto es especial. Si ustedes lo comparan con lo que tiene un ácido graso usual, es mucho más alto. Y los ácidos usuales son los que son los que se usan para hacer biodiesel. Si no saben cuántos ustedes tienen un ácido graso, como muy corriente, deberían de usarlo, porque es información que deberían de manejar. Ok, entonces, yo llego y agarro un bioreactor y meto un poco de este microorganismo, se hace reproduce
y eventualmente ahí generan su cierta cantidad de hidrocarburo. Ok, entonces, primero es, pues, ¿cómo hacemos para separarlo? Pensemos en destilación. Este hidrocarburo claramente es más pesado, perdón, menos volátil que el agua en esa cantidad de carbonos. Entonces, si yo fuera a separarlo por destilación, lo que tendría que hacer sería casi que evaporar la mayor parte de agua, digamos, y el hidrocarburo sería el que se va por abajo. Ahora, si yo tengo un bioreactor de 50 litros, de los cuales la concentración de hidrocarburo es, yo no sé, menor al 1% o 1 a 5%, quedémonos con 5%, entonces tendríamos que evaporar el 95% de agua para separar el hidrocarburo. Y pues se nos fue la energía, ¿verdad? Y menos si esto eventualmente planteamos hacerlo en un combustible. O sea, gastamos más energía haciendo la separación por destilación que lo que nos puede proporcionar de energía el hidrocarburo. Entonces, este es un ejemplo en donde se puede usar extracción líquido-líquido. Entonces, bueno, nosotros estamos familiarizados con extracción líquido-líquido por este equipillo de orgánica, que es el embudo de separación, que ahí uno lo tiene cierta forma de agitarlo y le quita la tapilla para ir liberando la presión que se genera en el mezclado, etc. Entonces, ¿para qué sirve? Ok, nosotros en orgánica tenemos una fase acuosa, digamos, le echamos una fase orgánica, lo removemos para que haya contacto, para que se dé la transferencia de masa, y después nos queda exactamente lo mismo, una fase acuosa y una fase orgánica. La diferencia es que hay un componente en la fase acuosa que se va a pasar a la fase orgánica, ¿verdad? Y ese componente lo recuperamos después por algún otro método. Por ejemplo, en orgánica se usa mucho rotaevaporación, ¿verdad? Que es como un tipo de evaporación al vacío, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Para separar un componente. También puede ser en el sentido contrario, que el soluto esté en la fase orgánica y que lo pasemos a la fase acuosa. Pero bueno, vean que aquí es muy importante esto, que al final, después de que yo revuelva, las fases que se separen de alguna manera. Y esa manera usualmente es por gravedad. ¿Y cómo por gravedad? Por la diferencia de densidad. ¿Cómo le ponemos a cada etapa? Antes de mezclarlas, vamos a tener la alimentación y el solvente. Después de mezclarlas, vamos a tener el refinado y el extracto. El extracto es en donde se queda el componente interés. El refinado es ya claro, que no nos interesa. O lo que se le podría sacar todavía más, si no se le sacó lo suficiente. Entonces, características. Primero, puede lograr altas purezas. Segundo, puede romper azeótropos. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a usar ahora. Bajas temperaturas es muy importante. Si, por ejemplo, uno está separando algún componente que tenga como reactividad a una alta temperatura, así que yo ya no puedo calentar eso porque explota, o porque se me transforma, o porque se me tuesta, o por cualquiera de las diferentes razones. Hay una gran diversidad de equipos y solventes. Aquí estamos agregando el solvente. Eso nos da un grado de libertad de lo que podemos escoger y nos da un grado de libertad para buscar cada vez mejores solventes que utilizar en extracción líquido-líquido. Y bueno, es una desventaja. En realidad se requiere una separación posterior. O sea, ven que con destilación nos salía ya el destilado al de tanto por ciento. Aquí nos sale digamos, un aceite con un soluto y yo tengo que separar el soluto del aceite. Entonces es una desventaja. En este caso se usa hexano. Se usa hexano para extraer esos hidrocarburos de la mezcla. Entonces es fácil luego separarlo porque después meto eso, digamos, en un equipo de rotaevaporación y el hexano se va porque es más volátil, perdón, que estos componentes. Entonces, digamos, en ese caso es fácil. Y es diferente evaporar, digamos, como lo que queda, el extracto, que sea, digamos, 50% hexano, 50% este componente, a tener que evaporar el 95% de agua que tenía antes. Entonces, igual tuve que gastar energía, igual tuve que evaporar, pero ya no es esa exageración lo que tengo que evaporar. Entonces, estos casos se prefiere extracción. La primera cuando la concentración del producto es muy baja, como el ejemplo que vimos. La segunda cuando hay productos sensibles a temperatura. Si necesitamos romper azeótropos, que es una pregunta de la tarea, ¿verdad? Que es la concentración máxima a la que podemos llegar por una destilación binaria en el azeótropo. Cuando se puede explotar más una diferencia de solubilidad que una diferencia de volatilidades, por ejemplo, que tengamos dos compuestos que se evaporen a una temperatura similar, ahí destilaciones queda un poco feo, ¿verdad? Pero que uno tenga un grupo funcional polar y el otro sea completamente no polar, entonces eso grita a que hay que usar extracción, ¿verdad? Bueno, y ese sería el último punto, el de puntos de ebullición demasiado cercanos. Entonces, veamos este ejemplo. Este ejemplo es el componente volátil es agua y el componente menos volátil es ácido acético. Entonces, vean que esto tiene un azeótropo cercano al 85%. O sea, que si tengo una mezcla, yo no sé, con una alimentación por aquí, 0,3 o 0,4, y el alimento, o sea, no importa las graditas que yo forme de este lado, así como McCabe Steel, puedo generar graditas así infinitas para acá, que aquí siguen las graditas infinitas y siguen infinitas aquí, chiquititas, 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 y nunca, nunca, nunca es posible pasar por solo estilación, por solo McCabe Steel, hasta este otro lado. Y si yo parto más bien aquí, de 95, nunca voy a poderme pasar a este otro lado de la curva. Entonces, eso es una limitante. Eso se debe a que destilación, la idea es que si yo voy a evaporar, si yo voy a vaporizar parte de la mezcla, que esa parte vaporizada se lleve más del componente volátil. Y en el azeótropo justamente pasa que el líquido y el vapor tienen la misma composición, entonces se huye a la misma composición, entonces no se está dando una separación, ¿verdad? Y para eso podemos usar extracción. Este diagrama lo voy a analizar en un video aparte, pero para que sepan, es cómo producir a partir de agua y ácido acético,
ácido acético glacial. O sea, partimos en un punto que estamos a la izquierda del azeótropo y terminamos en un punto que está a la derecha del azeótropo. ¿Cómo? Con este equipo de extracción, en donde se le agrega un tercer componente que es acetato de etilo. ¿Cómo recupero? Eventualmente lo purifico metiendo esto en una columna de destilación. Entonces, ven, no nos quitamos la separación posterior, pero podemos separar el azeótropo, ¿verdad? Y obtener un producto que realmente va a ser más caro. Digamos, ven el caso del etanol, digamos, el alcohol de concentraciones cercanas a las azeotrópicas tiene como ciertas aplicaciones, o sea, no lo podemos echar en la mano, o sea, tienen ciertas aplicaciones, pero si queremos usarlo para combustible, tenemos que eliminarle casi completamente el agua, entonces tenemos que pasar por encima del azeótropo. Entonces vamos a tener un producto que es distinto, y por ser más puro, lo vamos a poder vender más caro, por ejemplo. Entonces, uno de los asuntos con esto de extracción líquido-líquido es cómo hacemos para escoger un buen disolvente. Hay unas características. Lo primero es que sea imisible, que si le agregamos un tercer componente y es miscible, digamos, como con los otros dos que ya habían, entonces lo que vamos a tener es una sola fase. Entonces, más bien lo echamos a perder, ¿verdad? O sea, necesitamos algo que se separe. Ahora, el hexano de este primer ejemplo, el hexano que yo he hecho para separar este componente, hay una parte del hexano que igual se me va a ir al agua, digamos. O sea, el agua va a quedar contaminada con hexano, pero es eso, una contaminación. No es que se mezclan, no es que es un 30% de hexano que se pasa al agua. Es que es, o sea, unas trazas, digamos. O sea, lo suficiente para que usted no se lo pueda tomar, pero no lo suficiente para que le cambien las propiedades o para tener una pérdida significativa de hexano. Segundo, barato, obvio, con todo. ¿Cómo hacemos para escoger algo? Porque barato es siempre de los criterios, ¿verdad? Bueno, no voy a empezar a divagar todavía. Luego que sea de diferente densidad. Si yo uso un solvente así que es así completamente, o sea, digamos que es el solvente perfecto, baratísimo, no polar, y yo lo uso para extraer un solvente no polar en una matriz polar, digamos. O sea, estable, que cumple todas las características, pero resulta que tiene exactamente la misma densidad que la del agua. ¿Eso en qué me va a afectar? Que yo lo mezclo para que se dé la transferencia de masa y a la hora de separarlos va a ser un dolor, porque no se va a formar una fase arriba y abajo, sino que lo que va a pasar es que va a permanecer el coloide, digamos. Y si las densidades son demasiado parecidas, o sea, no iguales, pero demasiado parecidas, o sea, va a durar un buen rato en hacerse la separación, ¿verdad? Entonces, ese buen rato es, o el batch me dura un montón, o en continuo con un equipo mucho más largo, ¿verdad? Pero que sea estable, o sea, que no se oxide fácil, que no reaccione, que no sea propenso a esas cosas de inestabilidad, ¿verdad? Selectivo. Este selectivo es muy importante porque, por ejemplo, ustedes están produciendo una fermentación ácido láctico, digamos. Y además del ácido láctico, el microorganismo produce un montón de componentes más. Entonces ustedes echan un solvente y lo que quieren es que el solvente solo se lleve el ácido láctico para después no tener que separarlo de todo el resto de las cosas, ¿verdad? En la vida real se va a llevar el ácido láctico y otro poco de cosas. Pero entre más selectivo para el soluto que ustedes están intentando extraer, mejor, ¿verdad? No tóxico, ¿verdad? Que eso también se puede aplicar a relaciones de pareja. Ustedes no quieren personas tóxicas en su vida. Luego que no sea emulsionante ni espumante. Lo de emulsionante es justamente por esa dificultad a la hora de separarlo. Y lo de espumante, todas las cosas que sean espumantes son un problema de los equipos, digamos. Es un problema de los equipos porque le introduce una tercera fase, que es aire, número uno, número dos, porque se le acaba el espacio. Y número tres, porque, digamos, si queda espuma es un potencial lugar en donde van a tener dos fases. Y si ustedes van a separar una cosa por arriba y otra cosa por abajo, inevitablemente la espuma se les va a separar por arriba, ¿verdad? Luego, fácil de recuperar por otros métodos. Así, o sea, ustedes llegan y extrajeron el hexano, o sea, el hidrocarbón con hexano, entonces es fácil de separar por evaporación, o sea, que la separación posterior no quede peor que la primera separación, digamos, queremos mejorar la tarea, no queremos empeorarla. Siento por el chiste de las relaciones tóxicas. Al principio no era un chiste, digamos, pero después no como un chiste, después, no sé, lo sentí como un chiste de papá. Ok, ahora pasemos un toque al equipo industrial que se usa para esto. Yo lo que quiero es hacer las dos cosas en un equipo industrial. O sea, ya nos separamos del embutido, ¿verdad? Lo que quiero es mezclar dos fases y poderlas separar, ¿verdad? Entonces, esto es un equipo bien básico que sinceramente ustedes podrían dibujar si hicieran. Meten alimentación, digamos, la alimentación se puede mezclar aquí adentro y eventualmente sale la emulsión. Lo del mezclado es opcional, pero el mezclado definitivamente les va a mejorar la transferencia de masa. Entonces, nada más meten un equipo así, el equipo más básico, digamos, puede ser nada más un compartimiento, una agitación, mezclan todo, sacan la emulsión por arriba y esa emulsión eventualmente la meten a un tanquecillo ahí que es largo, importante que sea largo, digamos, porque eso aumenta el área en el que está haciendo acción la gravedad, el campo de fuerza, digamos que es gravedad, y si uno aumenta el área en el que está haciendo acción la gravedad, aumenta la capacidad de separar por densidades, digamos, eso lo vamos a ver después en sedimentación, pero por lo menos es el principio. Entonces, uno mete un decantador en donde la idea es que se rompa la mezcla, digamos, la mezcla bifásica, que se rompa la suspensión de burbujito en una fase, en la otra fase, y que se separe ya por gravedad, digamos, si saco una para arriba y otra para abajo. El equipo más básico, ustedes lo pueden dibujar, lo pueden mandar a hacer a un taller. Es un equipo que se llama mezclador separador, digamos, mezclador decantador, mixer seller, es en inglés.
Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo, digamos, ahí en verde es la mezcla, en azul se fase, en amarillo la otra fase, ¿verdad? Y la idea es que o sea, el componente pase de estar de la fase pesada a la fase ligera, o al revés, de la fase ligera a la fase pesada, ¿verdad? Uno de esos dos se lleva el componente de interés y uno de esos dos se lleva al final. Y bueno, hay una foto de uno de esos en la vida real, lo pueden comprar ya de alguien que lo comercializa. Si se meten aquí, eso es un solo compartimento con computador y eso es un compartimento largo, en donde hay placas de coalescencia. Ahorita les digo que son placas de coalescencia. Lo bonito de esto es que uno puede acomodarlos para hacer flujo cruzado o flujo contracorriente. Ahora, pues, en el siguiente video les voy a explicar qué es eso. No, en el siguiente. Entonces, bueno, este link de YouTube se los voy a dejar ahí en video dentro de la clase. Y estas son placas de coalescencia. Las placas de coalescencia son para romper suspensiones de un componente en otro, ¿verdad? Y eso son suspensiones, ¿verdad? No disoluciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vean que en cada uno de estos, digamos, o sea, aquí va para arriba, y la idea de que vaya para arriba es que en este espacio pequeño pase lo siguiente: el componente más pesado se pega a la placa de arriba, y ¿qué pasa? Digamos, si se pega una burbujita y va subiendo, que se pegue con el siguiente burbujita, con el siguiente, con el siguiente, digamos, de aceite, por ejemplo, y que las burbujitas de aceite en agua se vayan haciendo cada vez más grandes, cada vez más ligeras, y que eventualmente sea lo suficientemente ligero para que se vaya para arriba. Este principio no solo se usa en extracción, sino que se usa también en tratamiento de aguas, si no quiere separar una fase oleosa de una fase acuosa. Otro equipo que se usa para esto, así sin agitación, es nada más una columna pelada sin nada dentro. Se puede distribuir el líquido ligero en una matriz de líquido pesado, o se puede distribuir el líquido pesado en una matriz de líquido ligero, cualquiera de los dos. Ahí se va a dar un intercambio a contracorriente. Entonces, bueno, la ventaja de eso se trata porque no requiere agitador, pero no es tan eficiente. Lo siguiente que puede pasar aquí en esto de extracción es que las mismas columnas empacadas que ustedes van a estudiar en masa 2 se pueden usar para extracción. ¿Qué es un empaque? Un empaque es una pieza sólida que se usa para aumentar el área de transferencia de masa, digamos. Entonces, no es lo mismo que el líquido pesado vaya para abajo y pase directo, a que eventualmente llegue y se toque una de estas piecitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si toca, digamos, con comodidad? Se tiene que distribuir así, o sea, se tiene que distribuir hacia los dos lados, y cuando hace eso, aumenta el área de transferencia, ¿verdad? Entonces, hay una multitud de diseños de empaques que ustedes ahí eventualmente van a estudiar, que no son del curso. También se pueden usar columnas de platos, pero eso es como 1970, en donde agarraban los mismos equipos que dejaban de destilación y de pronto los aplicaban para extracción. Eso ya no es moderno. Lo que es moderno en la columna, perdón, la industria química, digamos, que aquí no hay de estas torres, de hecho, son ya, digamos, custom made, gente que durante años ha desarrollado diferentes diseños de unidades de extracción. Entonces hay diferentes cosas, digamos, como por discos, etcétera. Esto es de los que uno compra, no de los que uno dibuja, porque dije ya hace ya años y años en la industria. Aquí hay otro tipo, no es, o sea, no está dentro de nuestro alcance, digamos, estudiar, digamos, como todos estos tipos de columnas, pero ahí se los dejo. Las columnas de discos, digamos, como las que vienen aquí, la idea general de las columnas de discos es que pase lo siguiente, digamos, que tenga líquido y que cuando intente subir, tenga que hacer todo este recorrido hasta acá. Y para seguir subiendo, tenga que hacer este recorrido para subir acá, y así va. Entonces, es que hace, aumenta el área de contacto. Digamos, el de líquido ligero, ¿verdad? Y el pesado igual tiene que bajar por todo hasta acá, ¿verdad? Y cuando el ligero y el pesado va bajando y el ligero va subiendo, y es donde está el contacto, ¿verdad? Y un par de videos que también se los voy a poner en la sesión de clase. Y ahí hay un cuadro de ventajas y desventajas de los diferentes equipos que les metí, ¿verdad? Se pueden clasificar en 4 grandes clasificaciones. Que ustedes lo pueden llevar a hacer, lo pueden pedir comprar, ¿verdad? El de Mixer Settler. Después está los que les describí anteriormente, esta torre, que no tiene agitador mecánico, y están los que sí tienen agitador mecánico, ¿verdad? Los que sí tienen agitador mecánico pueden ser algunos de estos diseños, digamos, que están acá, diseños con agitación mecánica. Y están los extractores centrífugos, que son muy interesantes, ¿verdad? Que son caros, pero los usan como en laboratorios de biotecnología. Entonces, esos extractores centrífugos, perdón, eso tienen un video que les voy a poner. Igual, ahí pueden ver todas las ventajas y desventajas, casi que hay varias que se pueden sacar como obvias, digamos, como que no tiene agitador, es bajo costo inicial. El que es un centrífugo, hay que estarle dando mantenimiento, gasta demasiada energía porque la presión centrífuga es demasiado alta, no se le puede meter volumen, etc. Ahí se lo dejo, les dejo la tabla para que lo vean. Y pues hay una decisión de cómo escoger, digamos, como el equipo de extracción. Realmente a nivel nacional, digamos, lo que se puede usar son equipos de extracción simples. Ustedes no van a tener que mandar a pedir una torre de drywall para hacer un proceso, digamos, a menos que la industria química de Costa Rica se desarrolle por alguna extraña razón de manera amplia en los próximos años. Entonces, por ejemplo, con los de columnas, excitación o con los mixer setters van a estar bien. Si ya eventualmente se llega a poner un laboratorio de biotecnología, aquí el producto es exportable, probablemente ahí sí puede ser que eventualmente alguno de ustedes vaya a pedir una centrífuga y a poner en el laboratorio, y eso sí lo veo posible en el país, especialmente de la mano con carreras del TEC, como la de biótica. Si ya salen del país y van a trabajar, no sé, a Estados Unidos o Europa, ahí sí es posible que vean y tengan que estudiar las otras columnas que se salen, digamos, del alcance de este curso.
Y por último, bueno, vamos a estudiar dos métodos, el método corto y el método largo. El método corto tiene como soluciones diluidas, solvente completamente invisible, es muy importante, calor de mezclado deseado, suficiente reparto constante. Entonces, el siguiente video va a ser ahí como en whiteboard, para explicar el método corto y como la nomenclatura. En este video vamos a analizar el proceso este que les dije. Eh, Igual yo les voy a subir este archivo, digamos, de apuntes, ahí a la clase virtual, pues. Entonces, este diagrama de flujo muestra el proceso de pasar de una mezcla de ácido acético y agua en una concentración cercana a la acidotrópica, o sea, ya no la puedo separar por destilación binaria, a ácido acético glacial, al 99.8%. Entonces, analicemos cada uno de los flujos. Vean que aquí en la alimentación entra agua, el agua lo va a poner azul, y también entra ácido acético. Ahí entra cierta concentración de los dos. Esas son las entradas. La otra entrada que es importante es la del acetato de etilo, que es el solvente que voy a usar para quitar el ácido acético del agua. Entonces, empecemos primero con una ruta, con la del solvente. Bueno, tal vez mejor con la del ácido acético. Entonces, el ácido acético entra aquí, cierta concentración, y entra y pues aquí a la torre. Ok, entonces, ve que a la torre también está entrando acetato de etilo. Entonces, lo que va a pasar aquí al ácido acético es que se va a repartir. ¿Cómo se va a repartir? La mayoría de ese ácido acético se va a ir con el líquido que es más ligero, que sale por arriba. O sea, se va con la fase que nosotros le vamos a poner extracto. Esta es una E de extracto. Luego, esta sería la corriente F de FIT. Ajá. Se viene por acá y vamos a ver qué otras cosas pasan aquí en la columna. La mayor parte del agua no se disuelve con acetato de etilo, entonces la mayor parte del agua se va a venir por aquí abajo, digamos. Y este va a ser el refinado. Ven que esta corriente de acá trae una concentración alta de agua. Ven que igual hay un poquitito de acetato de etilo, pero no es tanto, ¿verdad? Ven que igual en esta corriente se viene una cantidad mínima de lo que ellos intentan separar, que es el ácido acético. Esa cantidad mínima son estas 11 libras por hora, en comparación a estos 19.000 y 1.400. Entonces, la cantidad es despreciable. La otra que falta aquí en la columna de extracción es esta, sería la S de solvente. Entonces, ¿qué le va a pasar al solvente? El solvente se va a ir un poquito para abajo, no tan poquito como 11, pero sí es un poquito, porque es 1.500 en comparación a 19.000. Entonces, se va a ir un poquito con el refinado, pero la mayoría de ese solvente pues se va a ir arriba en la fase que se llama extracto. Entonces, ese es el camino del solvente, ¿ven? O sea, llega y le roba el soluto a F y se lo lleva a extracto. F, que le robaron el soluto, se va por abajo y se va por refinado. Ok, vean también, muy importante, que el agua, siendo agua, se va por todos lados, ¿verdad? Entonces, parte de esa agua también se va por extracto. ¿Cuánto? Vean que 6.600 de los 23.000. O sea, no es mucho lo que se va, pero sí es significativo, digamos. Esto es como un 4, esto es como un toque más de un 25%. Entonces, pues, aquí en la parte de arriba tenemos este desorden, digamos. O sea, en efecto, logramos quitar la mayor parte del ácido acético, pero pues nos queda la mezcla, ¿verdad? Lo importante es que esta mezcla es fácil de separar por destilación. Por lo siguiente, el ácido acético es menos volátil que los otros dos. Entonces, el ácido acético, que lo está haciendo en verde, al meterse en la torre de destilación, perdón, con este caso, al meterse en la torre de destilación, lo que va a hacer es tender a irse por los fondos de la torre de destilación, ¿verdad? Entonces, va a tender a irse por los fondos y así a pura diferencia de volatilidad se logra, digamos, una concentración de 99.8. ¿Cómo se logra esa concentración? Con esta mezcla que está aquí, ya no hay azeótropo. El azeótropo era solo para la mezcla binaria. Con la mezcla terciaria y con las concentraciones que hay aquí, ya no hay azeótropo. Entonces, así es como logramos vencer el azeótropo y obtener una mezcla de 98%. Ahora, el agua se viene por aquí y el agua es más volátil que el ácido acético, entonces se va por los destilados, ¿verdad? Y el otro, el solvente, también es más volátil que el ácido acético, entonces también se va por los destilados. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entra una mezcla de agua, acetato de etilo, a este decantador. El agua y el acetato de etilo se ven juntos por torre por volatilidad, digamos. Pero no se mezclan realmente, no son miscibles, ¿verdad? Esas son las propiedades de un buen solvente. Y al no ser miscibles, entonces el agua lo que va a hacer es irse por abajo. Y el acetato de etilo, al ser la fase más ligera, se va a ir por arriba. Entonces, que por medio de esta columna de descripción logramos recuperar esta línea, la de acetato de etilo. Entonces, esa línea de acetato de etilo se mezcla
se mezcla con esta corriente, digamos que es la entrada, se llama Makeup Solvent, porque bueno, yo estoy usando todo el acetato de etilo, la mayoría, perdón, lo estoy reciclando, pero hay parte que se me va a ir con este 99.8, hay parte que se me va a ir con esta agua residual de aquí. Entonces, por eso es que tengo que siempre meterle un poquito al proceso, digamos, es el que le llaman Makeup, y aquí vuelve. Ven que el acetato de etilo se mantiene principalmente por esta parte de arriba. Se usa para extracción, se separa por destilación, luego se separa el agua por decantación y luego se devuelve el proceso. Lo que perdí, lo alimento por medio de este Makeup Solvent. Vean que el agua, lo que va a hacer está aquí y lo mando a esta columna de destilación. En esta columna de destilación, pues lo que quiero es terminar de separar el acetato de etilo que me quedó pegada, digamos, como en esta torre, y terminar de recuperar el acetato de etilo que viene con esta corriente de refinados. O sea que aquí arriba, todavía puede ser que se venga un poquito de acetato de etilo, que es el solvente, y aquí definitivamente también venía un poquito de acetato de etilo. Entonces, ven, esta segunda torre de destilación sirve para ya separar definitivamente, o casi definitivamente el agua y el acetato de etilo. De tal manera que, en efecto, digamos, el acetato de etilo que sí se logra recuperar, se manda al decantador con la esperanza de que la mayoría entonces flote y se devuelva el proceso, ¿verdad? El agua, y pues, se purificó lo suficiente para poder mandarlo a la planta de tratamiento de aguas residuales. Y ese sería todo el proceso. Y así, en efecto, separamos una mezcla que era acetato de etilo y agua en dos salidas, una de agua, ácido acético y agua, en dos salidas, una que es de ácido acético y otra que es de agua. Cosa que de otra manera, solo con destilación, no se pudo haber hecho, digamos. Bueno, chicos, excelente. Probamos con un poco de nomenclatura de estos sistemas de extracción. Excelente los dos videos que hemos visto. Y yo diría que vamos a dejar que esto decante en ustedes, como saben, para comenzar el jueves que viene, todas las ecuaciones que se necesitan y ver un poco el tema de la extracción continua. Bueno, chicos, lo único que sí les iba a pedir que armen, si uno o dos grupos que quieran resolver el problema y me mandan los mail, perdón, sí, me mandan los mail o el WhatsApp, se presentan en mi teléfono, de modo tal que yo les pueda volcar por mail o por WhatsApp el problema. ¿No? Bueno, acá dejamos de grabar, nos estamos viendo.